Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que ayer me estaban preguntando, cuando hablé de cómo a los adolescentes hay que contenerlos, a diferencia de los niños, en donde de manera muy importante la educación es un tema de inculcar. Y yo les decía, después a los adolescentes hay que contenerlos, mayoritariamente, porque se compran esta idea muy clara de que los estuvimos empujando durante la infancia, ¿no?, para que ellos hagan. Los empujamos para que hagan por sí mismos. Y entonces llegan a la adolescencia y dicen, pues ya soy grande, ¿no? Entonces ahora yo ya quiero hacer, ya quiero ir solo, ya quiero empezar a hacer cosas que hacen los adultos, yo ya no quiero que dirijas mi vida. Y entonces yo les decía, la palabra clave es la contención. Y mucha gente me empezó a escribir y a decirme, ¿cuáles serían ejemplos de contención? Bueno, ejemplos de contención es empezar a darle a los adolescentes espacios para que ellos puedan ir aprendiendo a hacer cosas, pero dándoles de alguna manera un espacio que no sea cerrado. Es decir, quiero que llegues entre 8 y 8:30, de manera que puedan tener espacios de maniobra. Quiero que tu cama y tu cuarto queden recogidos a más tardar a las 12 del día. De tal manera que ellos tengan margen de maniobra para que no sientan que tienen, como en la infancia, que sí damos formas de funcionamiento cerradas. Es decir, decimos, tienes que hacer esto en este momento. Con ellos vamos a ir generando un espacio en donde ellos van a poder ir tomando decisiones, pero sabiendo de dónde no se deben de pasar, porque una vez que se pasan de ahí, entonces vienen las consecuencias. Esos espacios de maniobra les dan una sensación de movilidad, en donde ellos pudieron haber determinado en qué orden hacen las cosas. Te quieres bañar en la mañana o en la noche, pero te vas a tener que bañar. Tú decide cuál te acomoda mejor. Esa forma los va de alguna manera conteniendo, pero les da cierta libertad. Esos son algunos de los ejemplos de lo que vamos a poder ir planteando, pero también vamos a tener que tomar en consideración la edad. Cuando hablamos de contener a los adolescentes, no es lo mismo la contención para un chico de entre 12 y 14 años que está iniciando la adolescencia, que a un chico de 16 que está a la mitad, que a un chico de 19, 20. Con un chico de 12, que es cuando los chicos pueden empezar temprano la adolescencia, o de 14, vamos a empezar a abrir espacios de contención, a lo mejor con la hora del baño, o con no puedes usar tu teléfono celular, o no puedes usar los videojuegos hasta que tu cuarto no esté recogido, por ejemplo. Pero no lo vamos a usar con la hora a la que lo vamos a recoger de la reunión con los amigos. Ahí vamos a seguir teniendo horarios cerrados. Pero a lo mejor ya vamos a dar un poco más de chance con qué ropa quiere usar cuando va a ir a una reunión con amigos, a diferencia de qué ropa va a usar cuando se trata de un compromiso familiar. Vamos a tener que ir abriendo poco a poquito las cosas, porque si abrimos todo de jalón para que todo tenga margen de maniobra en ellos desde que tienen 12, 13, 14 años, que están iniciando la adolescencia, pues vas a perder el control por completo.
Entonces, sí tenemos que ir viendo áreas en donde hay menos exposición al riesgo, al peligro, que aquellas en donde ya fuimos pudiendo evaluar que fueron ganando cierta responsabilidad y entonces van ganando áreas más grandes de maniobra. Siempre va a haber menor resistencia a la obediencia si ellos tienen capacidad para sentir que pudieron tomar decisiones. ¿Quiénes estamos involucrados en el hecho de que los niños aprendan a adaptarse, a integrarse, sobre todo en el ámbito escolar? Porque hay una preocupación constante y me escriben mucho diciéndome, es que mi niño, es que mi niña no se integra, y ya hablé con la escuela y ya le dije y ya me quejé y ya hablé hasta con la directora. Miren, hay una corresponsabilidad en el hecho de la integración de los niños. Hay una parte que claramente está en el niño, en la niña, en cómo ha desarrollado sus habilidades sociales. Y las habilidades sociales van mucho de la mano con la forma en la que nosotros los hemos educado en casa. Hasta dónde han aprendido a ceder, hasta dónde han desarrollado tolerancia a la frustración, aprender a saber que no siempre se les atiende primero, que a veces se pierde, que no siempre ganamos, que tenemos que prestar nuestras cosas, que tenemos que guardar el turno, que mis necesidades no son las que se tienen que ver primero. Y eso se aprende desde casa. Si cada vez que tiene hambre le doy de comer, si siempre le sirvo primero sus alimentos, si siempre que me pide algo de inmediato se lo cumplo, si todo lo que quiere que le compre se lo doy en el instante, si cuando estoy ocupado o ocupada como padres suspendo lo que estoy haciendo para darle lo que me pide. O sea, todas esas cosas hablan de cómo en ese contexto no han aprendido a esperar. Y entonces cuando llegan a la escuela quieren ser el centro de todo. Quieren que los amiguitos les den el mismo lugar que nosotros les hemos dado en casa. Por otro lado, sí está el tema de pedir a los profesores que ellos generen situaciones de integración. Pero muchas veces en el mismo quehacer académico ya están dadas esas condiciones. Por ejemplo, trabajar en equipo, trabajar con compañero, porque entre los dos tienen que hacer alguna actividad. Pero si tu hijo, tu hija no coopera, pues el otro niño no le va a tener concesiones. Y en la hora del recreo, los maestros no tienen por qué obligar a nadie a que juegue con tu hijo. Entonces, sí hay una parte en la que los maestros pueden sensibilizar a los niños del salón para que sean considerados, pero no pueden obligar. Y entonces, hay una parte importante en donde sí pueden en la escuela tener cuidado con que no abusen de tu hijo, con que no lo agredan, pero no pueden obligar a nadie a. Los maestros pueden ir cuidando que no siempre los niños hagan los trabajos, pero no pueden obligar a que jueguen con tu hijo. Entonces sí tenemos que poner atención en qué está pasando con mi hijo y qué tan consentido lo tenemos. Entonces hay una corresponsabilidad, pero tenemos que asegurarnos primero que nuestro hijo, nuestra hija, esté bien educado. Soy profesora de ciencias en preparatoria. Al cierre del ciclo escolar hubo cambio de dirección en el colegio que laboraba, no me respetaron mi horario y no me pude quedar. Intenté buscar otro trabajo en las vacaciones, pero no conseguí. Mi currículum parece ser atractivo, pero al final algo falla y no se concreta. Eso me ha hecho pensar mucho en por qué hago esto. Si estuvo muy viciada la decisión de estudiar ciencias y de ser maestra por mis padres. Intenté hacerlo bien, tomarle el gusto, estudiar, mejorar, pero
como que no se me da. Y últimamente estoy pensando en estudiar otra cosa, en renunciar a todo esto y luego pienso que aún podría tener éxito. Total, llevo ya casi 10 años invertidos en mis estudios y mi experiencia. En fin, estoy en esa espiral de pensamiento. ¿Qué me recomendaría usted? Mira, yo creo que en alguna medida todos estuvimos influenciados en alguna medida en estudiar lo que estudiamos, en hacer lo que hacemos. Nadie somos una tabla rasa, limpia completamente. La vida nos va mostrando ciertos caminos, a veces unos maestros, a veces la experiencia que vivimos en casa, a veces las habilidades que los papás nos fueron viendo y nos las van mostrando, y pues la edad que vamos teniendo nos va diciendo qué hacer y demás. El tema es que de pronto se suscitan circunstancias y a mí me llama la atención algo, porque dices, no me respetaron el horario que tenía y no me pude quedar. No sé qué obligaciones extras tenías que hicieron que no te pudieras quedar con el cambio de horario, porque no mencionas tener otro trabajo, sino más bien estar buscando otro trabajo y finalmente las cosas no se acomodaron. Siempre se vale que sigamos el camino que ya habíamos iniciado, que eso se plantee de una forma clara y decidamos que vamos a aprovechar la experiencia que tenemos y que por ahí nos vayamos a quedar, y que lo que le dé sostén o nos dé una razón de ser no esté precisamente en la chamba. A veces puede estar en un hobby, a veces puede estar en nuestra vida personal, pero también se vale, porque he conocido personas que le dan un giro de 180 grados a el trabajo y deciden que van a hacer otra cosa. Y si su vida se los permite y si su situación económica se los permite, de verdad hacen ese giro y se redescubren de maneras muy distintas. Y en ese contexto logran niveles de satisfacción altos haciendo otras cosas. A veces nos meten demasiado, que es el área laboral, el área profesional, la que le tiene que dar un sentido a nuestra vida. Y no siempre es así. No es para todos. Entonces tenemos a veces que dejar de idealizar ese contexto para poner los acentos de lo que nos gusta en el lugar correcto y saber que nuestra vida es un gran pastel que puede tener las rebanadas repartidas de diferentes tamaños. Así es que piénsalo, reflexiona y ve por dónde y haz un plan de vida que vaya de acuerdo a lo que quieras hacer. Y se vale y a veces es muy necesario generar un pensamiento crítico importante y serio. Yo te quiero preguntar si se puede inducir la homosexualidad en un niño de 10 años. Lo que pasa es que la mamá de mi hijo, desde que nació y durante todo este tiempo de que ahora tiene 10 años, siempre ha hecho cosas que a veces me da la impresión que ella quisiera que él se volviera homosexual. Lo hace bailar como mujer, le ha pintado la boca, le toca sus nalguitas sin razón aparente. Muchos detalles que me hacen pensar que a ella le encantaría que fuera homosexual. Mira, no se puede inducir la orientación sexual, porque la orientación sexual depende de a quién o frente a quién responden las hormonas de la persona. Así es que no hay manera. Si eso fuera cierto, pues a todos nos educan para ser heterosexuales y sin embargo hay personas con una orientación sexual homosexual. Entonces, pues no existirían, ¿no? La inmensa mayoría de las personas homosexuales o con otra orientación a la tradicional o a la esperada por muchos padres, son educados por padres heterosexuales, ¿no? Y sin embargo, acaban presentando una orientación sexual distinta. Así es que por ahí no va el asunto. Sin embargo,
eso no significa que pueda haber algún tipo de trastorno por parte de la mamá de tu hijo y que pudiera haber alguna circunstancia compleja en ella que pudiera llevar a alguna situación en la que tu hijo se esté viendo involucrado. No necesariamente lo que voy a comentar, pero sí en alguna medida tendrías que actuar psicológicamente en términos de una valoración a tu hijo para ver en dónde está o si está afectado emocionalmente y cómo vive estas situaciones. Porque, por ejemplo, y soy muy clara en decir esto, porque son muy pocos los elementos como para pensar que puedo dar alguna determinación alrededor de qué específicamente pudiera estar viviendo tu hijo con su mamá. Pero siempre que hablamos de pedofilia, hablamos de hombres abusando de niños. Pero también existen mujeres que pueden abusar sexualmente de menores. Lo que pasa es que el porcentaje es muy chiquito. Por eso siempre se habla de hombres. ¿Ok? Pero eso no significa que no puede haber mujeres abusando de pequeñitos. Entonces, no sé si aquí, en la mamá de tu hijo, hay un deseo enfermizo de que tu hijo hubiera sido mujer, más que de que lo esté o quisiera encauzarlo a que fuera homosexual, sino más bien algún deseo frustrado, enfermo, de pensar que tu hijo hubiera sido niña. Y claramente estarlo manejando de una manera muy equivocada, ¿no? Y ya con algún tema complejo. Y entonces, si esto está pasando en algún nivel y lo está haciendo de manera pública, o tu hijo te lo está contando, habría que evaluar y habría que ver por ahí qué es lo que está pasando, porque probablemente tendrías que hacer o tomar medidas legales para tener la custodia. Pero hay que ir paso a paso y hacer las evaluaciones adecuadas. Antes de despedirme, no quiero dejar de mencionar lo importante que es, y lo he comentado en otros momentos, que los papás, los abuelos también en muchas ocasiones, dicen amar con toda su alma al hijo, a la hija, y que son lo máximo en sus vidas. Y los abuelos, bueno, no se diga de los nietos. Sin embargo, a la hora que hay una separación, un divorcio, empieza a ponerse a prueba si en verdad se ama tanto como se dice, porque con una facilidad bárbara se empieza a hablar mal de la otra persona, cuando para los hijos tanto el padre como la madre son muy importantes y se genera un conflicto de lealtades terrible, porque aquella persona de la que se está hablando mal es alguien que para mí sigue siendo muy importante. Te habrá fallado a ti como mi papá, o te habrá fallado a ti como pareja, pero para mí sigue siendo alguien de quien quiero aprobación, de quien quiero cariño, de quien quiero todo lo que soy. Y que ustedes se separen no quiere decir que yo quiero separarme de. Y lo mismo pasa con los abuelos. A veces están tan involucrados con el hijo o con la hija, ¿no? Porque el yerno, la nuera les hizo, y bueno, que finalmente acaba viendo todo un tema. Y entonces cuando tienen a los nietos, es que tu mamá le hizo a mi hijo, y es que tu papá tal, y es que... Y no se dan cuenta lo que producen en el corazón de estos nietos. Si de verdad los quieren, en ese momento se está poniendo a prueba el amor que dicen tener. Así es que hay que aprender a manejarnos
mostrando el amor que decimos tener.